Bueno, conocéis mucho a Fer, es una persona muy querida en España, vivió aquí muchos años, ya lleva 3 que está en México como directora de OreaTAV, es certificada en la terapia auditiva verbal, tiene una lista muy larga de experiencia, de títulos, de eso mejor lo cuentas tú, y nos va a hablar sobre un tema, mi tema favorito, que es el bilingüismo. Gracias, Dale. Bueno, lo primero es que estoy súper contenta de estar aquí, muchísimas gracias. Gracias por cuidar cada detalle, Dale, y a sus compañeros organizadores, porque la verdad es que el reto de traer John Tracy a España es grande. Llevar John Tracy a cualquier lado es un reto enorme, tanto que yo no me he atrevido a hacerlo en México, y me lo dicen y me lo piden los papás. Y la calidad de los servicios, el amor, la humanidad con la que se trabaja es tanta que yo pensaba que solo una persona como tú, Dale, para poder hacer sentir a las personas que están aquí un poquito de esa experiencia que se tiene cuando uno va allá. Yo hace tiempo que lo digo, cada día lo tengo más claro, la clínica John Tracy es mi faro, es ese faro que me recuerda, que se me va olvidando porque entramos en el rol de terapeutas, donde aprendes, lees, estudias, sabes, acompañas a los papás y te toca enseñar y orientar, y entonces, aunque no queramos, el ego se va subiendo. Y la clínica tiene esa capacidad de hacernos recordar cuál es nuestro lugar, en ese triángulo que ponía Mary Beth muy claramente, estamos allá simplemente acompañando durante un momentito, durante el momento que los padres decidan que somos las personas apropiadas para acompañarlos y que podemos aportarles algo para sus hijos, y que probablemente en otro momento haya alguien más que pueda aportarles un poco más. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Es un tema el que vamos a hablar hoy, que Dale conoce sumamente bien, me pide que lo dé, no sé si mínimamente lo haré como ella, pero sí es un tema en el que creo, siempre he creído en poner estos límites, estas expectativas sumamente altas para los chicos con pérdida auditiva, los niños que nos decían que no iban a poder hablar, hablan, los que nos decían que no iban a poder leer, leen, y leen maravillosamente bien, los que no iban a poder conseguir notas o llegar a la universidad, están en la universidad y lo hacen estupendamente bien. Y el tema del bilingüismo es uno de estos temas, ¿no? Donde se decía, bueno, los niños con pérdida auditiva, 2 idiomas es mucha sobrecarga, ¿por qué ponerlos en esa situación? Y hoy en día claramente vemos algo totalmente distinto. Entonces, creo en el bilingüismo para los niños con pérdida auditiva, creo en el bilingüismo como persona que no soy bilingüe, pero tengo una segunda lengua. Lo aprendí a los 6 años y eso hace que mi cerebro no sea tan rápido, pero a pesar de ello me considero, hablo bastantes idiomas gracias a mis padres, a que me dieron esa oportunidad, y eso me ha permitido, me ha abierto puertas a mucha gente, a muchos conocimientos, y bueno, por eso sí creo que es un tema que me alegra compartir aquí hoy. Vamos a hablar de bilingüismo oral en población infantil con pérdida auditiva. Importante hacer este matiz porque hay un bilingüismo bimodal también en pérdida auditiva, y en vamos a hablar de un bilingüismo unimodal, simplemente por vía oral. Y en una población con pérdida auditiva muy particular, que es la población con pérdida auditiva que tiene acceso al lenguaje a través de audífonos e implantes cocleares, porque pérdida auditiva es tan grande que estamos moviéndonos en este contexto. Aquí está. Bueno, antes que nada,
como somos un público tan pequeñito y muchos nos conocemos, algunos no, pero espero que no tengamos aquí vergüenza, yo quería hacerles algunas preguntas. ¿Quién de aquí, me encantaría que levantaran su mano, si quieren, habla otros idiomas, además de su lengua materna o a lo mejor tienen dos? Ok, más o menos como, ¿qué será? Un poquito, como la mitad, más o menos. Y los que hablamos otros idiomas, ¿disfrutamos hablar otros idiomas? Todos los que, o sea, de los que, ¿hay alguien que no disfrute hablar otro idioma o tener ese conocimiento? Ok, nadie. Para los que están adelante les digo lo que está pasando atrás. ¿Obtenemos algún beneficio los que hablamos más idiomas de hablar otros idiomas? Uh-huh. Aquellas personas que no hablamos dos idiomas o que no hablan dos idiomas, ¿quisieran haber tenido esa oportunidad de hablar otro idioma? ¿Quieren levantar su mano? ¿Sí? Sí, en general sí. ¿Y por qué? Porque primero hay una razón clara y evidente que además cada día se hace más evidente porque vivimos en un mundo más globalizado, donde el contacto y la comunicación con el otro es indispensable y es fundamental. Entonces se vuelve ya no solo un interés por conocer al otro y otras culturas, sino una necesidad a nivel laboral, a nivel personal, a nivel incluso de pareja, ¿no? ¿Cuántas parejas estamos viendo, pues, interculturales? Entonces, se vuelve una necesidad. El hablar otros idiomas también está comprobado que nos permite ver las cosas de distintas maneras, como tener una visión más amplia de las cosas, porque el otro idioma no solo son distintas las palabras, el hecho de que un idioma haya elegido unas palabras u otras nos habla de su cultura, nos habla de su visión del mundo. Cuando Mary Beth dijo se atoró, se quedó ahí atorada. Ellos en Estados Unidos dicen it got stuck, supongo, ¿no? Pero nos habla de unas visiones, de cómo vemos el mundo, los paradigmas que tenemos. Y luego, más allá de eso, está comprobado que ayuda a mejorar funciones ejecutivas, atención, teoría de la mente y, entre muchas otras cosas, también el lenguaje. Porque, a final de cuentas, se están haciendo más conexiones neuronales que en un principio puede ser más trabajo para el cerebro del niño pequeño, pero después tiene tal cantidad de conexiones neuronales en el área lingüística que la entrada de cualquier otro idioma o de cualquier otra información es más fácil de procesar. Entonces, también crea todas estas posibilidades. Así que los beneficios son inmensos y cada día está más claro en la bibliografía. Entonces, vamos a ver algunos hechos en la pérdida auditiva. Lo primero es que está esta frase conocida que ahora me parece que estuvo Flexer, Carol Flexer, aquí, no sé quién tuvo la oportunidad de estar con ella, pero si no, ella tiene una página que es carolflexer.com o algo así, y la otra es Jane Madel, que son compañeras. Ellas siempre cuelgan muchísima información online y les sugiero que se metan y la lean, pero ellas, Carol Flexer lleva manejando muchos años este planteamiento de qué escuchamos con el cerebro. Voy a abrir mi agua, perdón. Mary Beth, ¿me ayudas? Gracias. Y bueno, claramente hay una vía de entrada que es el oído, pero más allá del oído, una vez que la información puede accesar con un implante coclear o con un audífono, quien realmente se encarga de procesar esa información es el cerebro. Entonces, hoy en día, con la tecnología que contamos, si conseguimos saltar ese filtro, ¿no?, de audición que es el oído o la cóclea o incluso el nervio en alguna porción,
podemos darle al cerebro un acceso y un acceso de calidad. Que aunque ciertamente puede ser que un implante no se escuche igual que como escucha nuestro perfecto oído, es una escucha suficiente para obtener un lenguaje y una audición óptima. Entonces, además de este hecho, tenemos el hecho de que el ser humano tiene la capacidad innata para aprender el lenguaje. Genéticamente estamos predispuestos para aprender el lenguaje oral. Voy a tomar un poquito de agua que me dio mucha sed. Cuando viene una pérdida auditiva, como está la vía impedida, pues obviamente entonces se ve afectada estas posibilidades lingüísticas, pero no es porque la capacidad no esté ahí de manera innata o genética. Y por último, hoy en día sabemos que gracias a la tecnología el grado de pérdida auditiva ya no determina los resultados. Antes sí. Era muy diferente tener un niño con una pérdida auditiva moderada a tener un niño con una pérdida auditiva profunda. Hoy en día vemos niños con pérdidas moderadas que si no se trabajaron o adaptaron adecuadamente están con peores resultados que un niño con una pérdida profunda implantado a una edad adecuada con todas las todo lo que conlleva, ¿no?, a nivel de programación, este equipo multidisciplinar del que habla el doctor, para que puedan tener resultados óptimos. Entonces, hoy en día no es un impedimento el grado de pérdida auditiva. Entonces, si tenemos todos estos hechos, y aquí, bueno, primero les hago las preguntas, ¿por qué no darles la oportunidad de aprender un segundo idioma? Tienen acceso a todos los sonidos del lenguaje, con sus implantes, con sus audífonos, tienen la predisposición genética, su cerebro en la mayoría de los casos está intacto. ¿Por qué no? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Por qué no abrirles la puerta a todas las ventajas que un segundo idioma supone? ¿Qué nos detiene? Entonces, bueno, aquí nada más les compartí rápidamente. Este es un cambio que se está dando. Siempre hemos hablado de la banana del lenguaje. La banana del lenguaje tiene su razón de ser. Es donde están todos los sonidos del lenguaje. Pero recientemente se está hablando de en México se llama ejote, aquí se llama judía verde, o también le llaman el espárrago del lenguaje. ¿Y qué significa el espárrago del lenguaje? Que todo lo que está por debajo es lo que puedes oír. Y no queremos que el niño únicamente esté dentro, porque puede estar dentro, pero perderse los sonidos suaves o que están a distancia o en situaciones de ruido. Queremos tenerlo en la parte más alta para que entonces la escucha incidental sea la mayor posible. Cuando la escucha, el 80% de lo que aprendemos del lenguaje, 80%, se aprende por lenguaje incidental. El lenguaje incidental es aquel que no es dirigido, que no fue nuestro papá diciéndonos, ese es un pato y el pato hace cuac cuac, sino que fuimos al zoológico y por ahí escuchamos un señor que le decía a su hijo, y nosotros estábamos allá al ladito y le decía, no está cacaraqueando, está graznando. Y eso que escuchamos de allá, lo oímos y luego vamos tan felices y tratamos de sacar la palabra cuando somos chiquitos por ahí a ver si cuela, ¿no? Porque fue por escucha incidental. El 80% es por escucha incidental. Si tenemos unas excelentes programaciones de implantes o programaciones de audífonos, conseguimos esto. Y entonces, ¿qué nos detiene? Y aquí voy a poner una conclusión que para mí es básica y son nuestras creencias. Las creencias, todos tenemos creencias acerca de cómo deben ser las cosas o cómo son las cosas. Tenemos creencias que vienen de nuestros padres, tenemos creencias que vienen de nosotros mismos. Y tenemos creencias acerca de lo que podemos y no podemos hacer.
No sé si tienen pueden pensar en alguna creencia que tenían de ustedes mismos, que en algún momento cambiaron, decidieron cambiar, pudieron cambiar y los ha hecho ser personas diferentes o hacer cosas distintas. Yo, por ejemplo, me acuerdo perfecto que yo fui una niña muy tímida de chica y siempre creí que no, y torpe en lo motriz, además. La última que llegaba me vivía casi sobornando a los profesores de deportes para no hacer clase, les compraba molletes y todo lo posible, porque me iba fatal, ¿no? Y nunca me elegían en los equipos. Y siempre pensé que no podía bailar. Hasta que un día, o sea, a mi familia le gustaba bailar y un día dije, pues bueno, había una fiesta familiar y mi hermano bailaba muy bien y dije, bueno, y a partir de ahí aparte me gusta mucho la música, soy otra persona, no solo eso, sino que además mis amigas lo saben, ya estoy a nivel avanzado de salsa, pero fue una creencia que por muchos años me limitó hasta que un día decidí cambiarla y pude vivir otras cosas. Lo mismo ha pasado con los niños con pérdida auditiva y el lenguaje, con los niños con pérdida auditiva y la lectura y la escritura. Y lo mismo pasa con este tema. ¿A alguien se le ocurre alguna creencia de su vida? Sí, vale. Entonces, ¿qué creencias hay acerca del bilingüismo? Mark Uberson hizo un estudio muy interesante con población española en el 2012, en el cual decía que encontró que las creencias de los padres acerca del bilingüismo en niños y niñas con hipoacusia están fuertemente asociados con los resultados obtenidos. Si un padre cree que su hijo puede ser bilingüe, es mucho más probable que si no lo cree. En segundo lugar, tenemos que el 80% de los padres del estudio creía de entrada que era beneficioso que su hijo fuera bilingüe, su hijo. Sin embargo, únicamente el 38% eligió el bilingüismo oral. Algunos a lo mejor no terminaron de creerlo, pero el 35% de las familias fue desalentado. Y fue desalentado por profesionales. Por profesionales que dijeron que no era posible, que iba a ser muy difícil, que por qué someterlo a eso cuando tenía pérdida auditiva. Y entonces es aquí donde los profesionales necesitamos, espero que he visto que habemos aquí varios, tenemos que revisar nuestras creencias, porque hasta dónde estamos limitando a los padres cuya creencia está más avanzada que la nuestra, ¿no? Al parecer. Entonces, bueno, como realidades acerca del bilingüismo. El bilingüismo sugiere un alto nivel de competencia en los dos idiomas. Los niños alcanzan un nivel de competencia lingüística entre los 3 y 4 años de edad. Algunos estudios dicen 6, pero más o menos a los 3 y 4 años de edad, un niño tiene muchísimas de las estructuras básicas y necesarias para el lenguaje. ¿Esto qué quiere decir? Que cuanto más tempranamente sean expuestos al bilingüismo, pues mucho mejor va a ser, porque son etapas críticas para el desarrollo del lenguaje. Abandonar el lenguaje del hogar puede tener implicaciones poco favorables en las áreas personal, familiar, cultural y académica. Este es un estudio de Helen Rhodes y fue muy interesante porque nos encontramos con familias que a lo mejor son de origen, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Hispano, y la cultura les está tratando de imponer que hablen inglés con sus hijos, o a lo mejor de alguna provincia donde se les está tratando de imponer que hablen castellano con sus hijos para que por lo menos tengan un idioma, pero el hecho de no tener la lengua materna, la que se habla más en el hogar, a la larga hace que se vean desfavorecidas aspectos culturales, académicos, porque el lenguaje más rico va a ser siempre el materno. El acceso al lenguaje del hogar es un derecho cultural, y más de la mitad de la población mundial es bilingüe. Ahora, acerca del bilingüismo implante coclear, ¿qué sabemos?
hay un montón, bueno, no son muchísimos estudios, está empezando a haber más estudios, pero sabemos que existen altos niveles de rendimiento, incluyendo el aprendizaje de un segundo idioma. Son posibles después de un implante coclear en la población pediátrica. Un implante coclear puede lograr que un niño implantado logre la competencia oral en más de un idioma. Los niños con implantes cocleares tienen un gran potencial para desarrollar habilidades de lenguaje oral en 2 idiomas. La exposición a un segundo idioma en el hogar no daña la adquisición de un primer idioma en niños con implantes cocleares. Hay más estudios, pero aquí la palabra que resume todo es: existe la posibilidad, es una realidad. Por eso está ahí dentro del tema de realidad. Ya es una realidad que se está evidenciando. Ahora, ¿qué acciones tomar si queremos que nuestro niño con implante coclear sea bilingüe? Primero, como es bilingüe la charla, se les puse la frase en inglés, está de think outside the box, como pensar afuera de la caja, y no quedarnos con lo que creemos, con lo que sabemos, sino ir un poco más allá. Primero, plantear el bilingüismo como meta familiar. Está visto que si la familia se lo plantea como una meta, será una realidad, pero tiene que estar definido de esa manera como familia. Segundo, cambiar creencias, abrirnos, informarnos y formarnos. Tercero, llevar a cabo un plan de acción. Y cuarto, compartir los logros. Acerca del primero, ¿no?, que la familia tome esa determinación, pues eso es una decisión familiar. Pero en segundo lugar teníamos la información y la formación. Y como padres está bien que estén informados y como profesionales acerca de qué factores apoyan el aprendizaje bilingüe en niños con implantes cocleares que viven en hogares donde los padres son multilingües. Este fue un estudio de McConkie y Robbins. Entonces, en primero, la edad de implantación, ¿no? Se ha visto que beneficia el lenguaje en todos los sentidos y también el bilingüismo o el multilingüismo. Después, tener una excelente percepción auditiva con implante coclear, que fue lo que vimos anteriormente. Si un niño tiene umbrales de 40, y ojo, aquí quisiera hacer un matiz, tener umbrales de 10 no necesariamente es bueno, ¿vale? Porque, tiene que haber una buena programación que no sacrifique la discriminación del habla, que es la finalidad del implante, no los tonos el tono que consigas, sino la discriminación del habla que consigas, ¿vale? Porque luego estamos persiguiendo decibelios, sacrificando ciertas cosas, ¿vale? Pero entonces la percepción auditiva con implante se mide mejor a través de pruebas de lenguaje en cabina. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que tenga una excelente percepción auditiva con sus implantes. Que haya ausencia de discapacidades adicionales, y en este caso no estamos limitando a los niños con otras dificultades a tener 2 idiomas. Conocemos varios chicos con otras dificultades y discapacidades que están teniendo un segundo idioma. Simplemente es ser conscientes de que puede ser más difícil y de que tenemos que estar muy vigilantes para ver hasta en qué momento. Por ejemplo, voy a poner el caso de una pequeñita, una hija de alguien que está por aquí. Se planteó de entrada que tuviera los 2 idiomas, ella tiene otras dificultades, y en algún momento, lo platicábamos hace rato Naira y yo, la decisión, cuando vimos que el progreso no era lo suficientemente rápido en ninguna de las 2 lenguas, se decidió que se expusiera mayoritariamente a una. Ahora comprende las 2 lenguas, pero se expresa mayoritariamente en una, ¿vale? Pero no le quitamos la posibilidad y lo está teniendo a su manera. Habilidad para aprender la lengua 1 intacta, la participación de los padres, que obviamente es fundamental, y importantísimo, y vamos a hablar más de ello, la exposición y la inmersión. En niños oyentes y con implantes o lo que sea, la exposición al lenguaje es lo más importante, al idioma. En cuanto al plan de acción, voy bien de tiempo, ¿verdad? O sea que vale. En cuanto al plan de acción,
Primero, yo les voy a compartir el plan que en su momento aprendí de la John Tracy para trabajar con 2 idiomas. Cuando una familia con niños con implante coclear o audífonos deciden que quieren que sus hijos sean bilingües, primero se hace una revisión de sus expectativas y del grado de exposición actual a cada idioma. Entonces se ve su situación. Ahorita vamos a ver un poquito más acerca de eso. Luego se elige una estrategia de exposición, después se hace un plan de exposición y después se hace un seguimiento bastante constante del progreso. Para ello, la clínica creó una serie de documentos muy interesantes que yo llevo usando años en la práctica y me han servido muchísimo, y a los papás también, en la cual empezamos por hacer un sondeo con algunas preguntas, como yo sé que se ve muy poquito, se las voy diciendo para más o menos que sepan. Háblenos acerca de su hijo y su familia. ¿Cuántas horas al día está despierto su hijo? ¿Cuántas horas al día se pone su amplificación? ¿Dónde quiere que su hijo vaya a la escuela? En este caso es de John Tracy. La pregunta es: ¿en los Estados Unidos o en otro país? ¿Qué idiomas quiere que su hijo hable? ¿Qué nivel quiere que su hijo tenga en cada idioma? Son preguntas que a veces los papás tampoco se han planteado. Y entonces vemos de cada lenguaje cuánto quiere que lo hable, cuánto quiere que lo lea, cuánto quiere que lo escriba. A veces cuando son familias trilingües, tenemos varios chicos trilingües, pues quieren que los hablen, los lean y los escriban todos. ¿Con qué idioma se siente más cómodo cada uno de los miembros de la familia? ¿Cuál utilizan con más fluidez y cuál hablan más? Luego, ¿cuáles idiomas escuchan en casa? ¿Cuáles idiomas escuchan fuera de casa y a qué hora? Y con toda esa información se hace un diagnóstico para ver el porcentaje del tiempo que el niño está pasando escuchando un idioma o otro idioma. Ajá. Y entonces, ¿esto para qué sirve? Porque si algo está claro, es que una exposición a un lenguaje menor, a un segundo idioma o a un bilingüismo menor al 20% es justo y lo mínimo como para que el niño lo entienda, lo aprenda, pero no va a ser fluido, ni va a ser tan sencillo para él este segundo idioma. A partir de un porcentaje de un 30% de exposición a ese idioma, estamos hablando de que sí va a haber un bilingüismo y va a existir esa fluidez que tiene que haber para cambiar de un idioma a otro. Uh-huh. Entonces, a veces la familia está haciendo como nos llega y está haciendo lo que puede para que su hijo sea bilingüe, pero cuando sacamos estas tablas, vemos, tomando en cuenta el tiempo que está pasando en la escuela, el tiempo que pasa en extraescolares, el tiempo que pasa con los padres, vemos que no necesariamente está cubriendo con esos porcentajes y entonces probablemente sea un bilingüismo fallido, porque no está cubriendo con los mínimos para que se dé ese bilingüismo. Uh-huh. Una vez que sabemos cómo son estos porcentajes y que lo hablamos con los padres y que revisamos la situación, definimos un plan de acción y decimos cómo quieren trabajar, vemos cómo, según la situación, cómo se van a sentir más cómodos. Si trabajándolo, hay distintas estrategias, por persona, por lugar, por tiempos o rutinas o al azar. De todas estas, la más complicada es al azar, ¿vale? Y pero es la que menos funciona muchas veces, ¿vale? Pero por persona, por lugar y por tiempo, muchas veces los padres lo hacen de manera espontánea. Simplemente deciden, el papá le va a hablar en inglés, la mamá le va a hablar en español y funciona bastante bien. Siempre y cuando los tiempos de exposición sean adecuados. Si son 2 idiomas, pueden ser que sea 60% en una, 30% en otra, pero tiene que haber ese mínimo de ese 30%. Si son 3 idiomas, tendría que haber un 30, 40 o por ahí. Por lugar, ¿no? Pues pasa
la mayor parte del día en el colegio americano, ¿cuántas horas pueden ser? 8, 10, y tantas horas en casa hablando español. Pues tenemos que asegurarnos que el tiempo sea el justo, porque si no, probablemente está pasando muchas más horas en la escuela y va a ser mucho más fluido en inglés que lo que es en el español. Y tenemos también por rutina. Entonces a lo mejor decimos, pues estos papás que a lo mejor los dos son bilingües, pues a lo mejor en la rutina del desayuno hablamos en inglés y así sumamos tantas horas, en el fin de semana hablamos solo en inglés y le sumamos todas estas horas, y entre semana en español, pero lo único que hay que hacer es tratar de adecuarse a la situación de cada familia, porque cada familia tiene distintas necesidades. Entonces ustedes pueden ver esto y revisarlo y aplicarlo a su propia situación. Si alguno de ustedes se va y dice quiero probarlo, no es muy complicado, la verdad es muy sencillo de hacer, es ponerse muy bien de acuerdo y conseguir los tiempos. Entonces ya hacemos un plan de exposición, cuál será la estrategia elegida, cuándo van a exponer a su hijo a cada uno de estos idiomas, entonces la hora del día, qué idioma se va a utilizar y qué modelo. Y se sacan los porcentajes. Y finalmente tenemos que tener un plan de seguimiento, y este plan de seguimiento incluye aproximadamente cada 3 meses ir valorando de manera informal cómo está el niño avanzando en cada uno de los 2 idiomas. Ahora, para la evaluación hay ciertas cosas que hay que tomar en cuenta, de las que vamos a hablar después. ¿Hasta ahorita tienen alguna duda acerca de esto? ¿No? ¿Sí? Del tiempo. Y si no es posible, entonces yo he hecho los cálculos y es 25% de 25 horas a la semana necesito mi hijo en español, que no puede, él tiene 15 horas. Ok. ¿Qué pasa? ¿Qué puedes hacer? Puedes buscar un extraescolar en español. No puede ser bilingüe con estas horas, ¿va a ser imposible? Puede pasar. O sea, de que va a entender el otro idioma, lo va a entender. El tema es que tú quieres que sea fluido y que le salga como con nosotros, sin pensar, te está saliendo el idioma, ¿cierto? Y que después de un tiempo no elija uno sobre otro porque en uno es mucho más fuerte, que eso es lo que vemos que pasa ciertas veces. Entonces, claro que lo va a hablar, claro que lo va a entender, pero no lo va a tener tan interiorizado. En estos casos, lo que hacemos con los papás es tratar de encontrar si hay un extraescolar a lo mejor que pueda hacer en español. A lo mejor dices, pues la natación, o no sé si la natación es la mejor. Disculpen, pero a lo mejor, pues no sé, el fútbol, el taekwondo, donde va a estar recibiendo instrucciones, lo voy a llevar a español, y eso te permite hacer ese ajuste a tiempo, porque de otra manera tú no sabes, tú piensas que lo estás haciendo con esos porcentajes que están comprobados, o sea, y tú piensas que lo estás haciendo bien, y dentro de unos años te das cuenta que algo pasa, que uno va más rápido, que uno lo prefiere, el otro no le gusta, ¿sí? Yo esto que ven aquí, la verdad es súper interesante porque mi mejor amiga, esto les cuento porque de verdad funciona muchísimo. Mi mejor amiga vive en Bélgica y ella quería que su hijo fuera muy fluido en español, y también el inglés se los dan allá. Entonces tenía el flamenco, el español y el inglés, ¿no? Y entonces desde chiquitos empezamos a revisar esto y a hacer su seguimiento. Y a donde va le dicen, es que tu hijo habla perfecto los 3 idiomas. Y entonces empezamos a hacer talleres de mamás de habla hispana, hay algunas españolas también en Bélgica, para que sus hijos fueran trilingües, y la verdad es que van de maravilla. Y obviamente no es mi trabajo, pero fue una cosa que me propuse y le dije, vamos a hacer. Y es muy interesante, funciona muy bien, sí se los recomiendo ampliamente. Y bueno, ¿qué más acciones podemos hacer? Uno,
ya que elijamos ser constante. Dices karate, se sale el karate, pero escoges otra que te ayude a llevar esa constancia de esas horas, ¿vale? Esa es la clave. Crear experiencias gratificantes en el segundo idioma. Si las experiencias que están teniendo nuestros niños con el segundo idioma son cuadernos, fichas, hojas, donde están escribiendo, ven una pelota y escriben ball, ven un gato, escriben cat, ven un trabajo de ciencias, pero un tema de ciencias, pero no está dentro de un contexto interesante, pues realmente no es gratificante aprender inglés. Entonces tenemos que crear estos contextos. Promover la exposición en otros contextos, viajes, campamentos, amigos a distancia, estudiantes en casa, libros, música, juegos, películas. Obviamente ninguna de estas puede ser la única opción, pero el tener toda esta variedad de situaciones genera una muy buena exposición. Porque hablamos otra vez, la exposición es la clave. Ajá. Por eso en la diapositiva de antes la estaba en negritas, negritas, negritas. La exposición es la clave. Y les pongo el número 4, el programa de Allies in English, porque creo que realmente ha funcionado, porque ha tomado en cuenta esta exposición en contextos significativos para los niños, en casa, con sus rutinas, ha hecho que niños que no les gustaba el inglés les guste. Entonces creo que puede ser una experiencia positiva. Dale dice que está pensando en muchas otras ideas, entonces pues estaremos esperando a ver qué nos cuenta. Y como punto número 4, creo que es una responsabilidad que Te Oigo ha hecho muy bien y que todos los que estamos en esto deberíamos de seguir haciendo, es compartir las experiencias. Porque a medida que las compartimos, vemos el otro dice, pues si él habla 2 idiomas o 3 idiomas, pues ¿por qué el mío no? Y la logopeda dice, pues si esos niños están hablando 3 idiomas, pues claro que sí. Entonces tenemos que estar poniendo a la vista estas experiencias para que se vuelvan cotidianas y dejen de ser un mito y sean la realidad que ya existe además, ¿no? Solo decirles que este tema lo trabajamos hace como 4 años en una charla, ¿en dónde fue, Naira? En Cuenca. Y hicimos una revisión y el 80% de los niños de Áurea eran bilingües, por lo menos, si no es que trilingües. Es muy alto. Es un porcentaje sumamente alto, 80%. Entonces estamos hablando de que esa es la realidad. Y en ese congreso, como comentarles un poco con todo este tema de las creencias, que cuando Naira baja ella fue la que dio la charla, y bueno, le hacen preguntas, o creo que fue en la comida, le dicen que claro, que el 80% de su población puede ser bilingüe porque son niños estrella y que además no tienen TEL, trastorno específico del lenguaje. Pero que la gran mayoría de los niños en este momento era en Valencia, tenían trastorno específico del lenguaje y que entonces no se podían plantear un bilingüismo con esta población. Primero, ¿cuál es la edad de diagnóstico para un trastorno específico del lenguaje? Aproximadamente a los 5 años se podría diagnosticar, ¿cierto, Naira? Entonces, ¿cómo podemos limitar la posibilidad desde antes, ¿no? O sea, porque no sabemos qué va a pasar en 5 años con ese niño. Y segundo, habría que revisar por qué un porcentaje alto está teniendo TEL, pero eso ya es otro tema, para otra cosa. Pero aquí lo interesante es revisar que en las creencias nos está costando cambiar, ¿no? Entonces, bueno, los dejo con un par de videitos que son experiencias. Este es de la John Tracy. Y gracias. I would like to have at the restaurant pizza, Don't point to it. apple, and orange. Thank you. And what else did you want? Do you remember? I'll put it. I have
that's for an orange too. Orange. I'm so trouble finding an orange. Oh, this is a word. Yes, it was right in front of you. Or is that a peach? No, I think that's... Huh? What do you want, Mommy? Hola señorita, qué bueno que vino porque me muero de hambre. Yo quiero ordenar leche, fresas y voy a comerme unas galletitas. No, for the second ¿Qué me trajo? leche. Oh, gracias señora. ¿Qué más ¿Qué me más? pedí? Galletitas. ¿Qué galletitas? ¿Esta? Bueno, estas son galletas y estas son galletitas. ¿Quieres galletitas? Sí, por favor, son dulcitas y las fresas, oh, no lo olviden. ¿Quieres dos o uno o cuatro? Una es suficiente. You get it? Can I have a cookie too? Oh, thank you. Papi es un goloso, mi amor. ¿Qué más quieres, mamá? Oh, ¿recuerda que le dije? Fresas. Fresas. Bueno, yo creo que estos papás, la estrategia, ¿cuál era? Por persona. Y además de que está por persona, es muy bonito ver cómo la están exponiendo a vocabulario, ¿no? Le dice, no, a papi le gusta, no, le dice, papi es muy goloso, en vez de decir le gusta el dulce, ¿no? Cada uno está usando sus estrategias de TAV, pero en su idioma, que es muy interesante verlo. Y después tenemos, este es un video muy cortito, este es de Te Oigo, y es Nicolás, que varios de aquí conocen a Nico, que habla 3 idiomas, valenciano, ¿verdad? Castellano y inglés. Y en este nos va a hacer una demostración del valenciano, creo, ¿sí? Vas a cantar una canción en valencià. Sol, sole, vinya vore, sol, sole, vinya vore, que t'hi fred. Si té fred, posa la capa, si té fred, posa la capa y el barret. Bueno, y por ahí canta en inglés y canta en español y bueno, hoy es una realidad, ¿no? Simplemente decir eso. En cuanto a evaluación y seguimiento, la evaluación formal de cada idioma en estos casos es prioritaria. Entonces, por un lado está este seguimiento, pero sí tiene que haber una evaluación formal de los idiomas por lo menos cada año. Así como cada año se hace una evaluación formal en TAV del idioma 1, pues se tiene que hacer también del idioma 2 o del 3. ¿Qué aspectos considerar al evaluar? Primero, es un gran reto encontrar las pruebas y el evaluador. Las pruebas pueden ser más fáciles que el evaluador, pero sí es importante hablar con alguien de la región que sepa qué pruebas son similares a las que pasas en un idioma. Por ejemplo, a un chiquito de 1 año y medio le quiero pasar un MacArthur, un cuestionario para ver su desarrollo de lenguaje, pero resulta que no existe un MacArthur en valenciano, por ejemplo, no lo sé. Sí sabemos que existe en euskera, ¿vale? Pues en ese caso tenemos que buscar a la persona que nos oriente para saber qué prueba se equipara en ese idioma. Ajá. Segundo, encuentras las pruebas, necesitas conseguir el evaluador. Si consigues un logopeda que hable el otro idioma, es perfecto. Ajá. Pero si no consigues eso, he visto varias opciones. Hace poco tomé un curso y vi en Estados Unidos y vi que una de las cosas que se estaban planteando era formar a personas, por ejemplo, maestros que hablan, por ejemplo, estos eran maestros que hablaban español,
formarlos en cómo pasar las pruebas para que ellos pasaran las pruebas. Ajá. Aquí yo recomendaría que siempre estuviera al lado también el terapeuta original, o sea, el del otro idioma, porque muchas cosas de la prueba se le pueden ir a alguien que no está formado para pasar pruebas psicopedagógicas o de desarrollo. Y un punto que les pongo muy importante es el de la pragmática del lenguaje, porque si algo me ha tocado ver es que un niño puede pasar las pruebas en 2 idiomas, pero a la mera hora que te pones a conversar con él, a veces le falta fluidez, le faltan como giros lingüísticos, y esa es la pragmática. Entonces, lo que les recomiendo es que además de la prueba, se aseguren de que haya una conversación con alguien en el idioma fluido, donde ustedes puedan irle, o sea, como terapeutas, por ejemplo, o el padre, o donde puedan ir asegurándose de que se dan un montón de situaciones, donde le puedas preguntar, oye, a ver, hazle una pregunta acerca de su opinión, para saber cómo argumenta, ¿no? O hazle una pregunta, para saber cómo hace inferencias, o para ver cómo puede seguir los turnos en una conversación. En fin, entonces tenemos que como revisar esas cosas también, porque esas no necesariamente salen en las pruebas, pero ese es el día a día. Los resultados en cada idioma no reflejan la realidad lingüística en su totalidad. Es decir, que salgas, pueden salir más o menos en un idioma, viene en otro idioma, pero la realidad lingüística de ese niño es que es mucho más amplia que la de otro pequeño que solo tiene un idioma. Los resultados en pruebas estandarizadas dependerán del tiempo de exposición a cada lenguaje. Las discrepancias entre idiomas e incluso entre puntuaciones de percepción de habla pueden sugerir falta de exposición en ese lenguaje. Entonces, es una de las cosas que cuando terminemos de evaluar tenemos que analizar. Ajá. Entonces vemos, ok, en este idioma está yendo mucho mejor que en este idioma, tenemos que reenfocar un poco los tiempos de exposición o ver qué está pasando. La posibilidad de puntuar, por debajo en pruebas estandarizadas existe, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, sobre todo en las primeras etapas de desarrollo lingüístico, y bueno, esta parte de evaluar la pragmática del lenguaje que es básica. Luego, aquí les pongo esta carita de alivio, porque estas son cosas que los papás cuando están teniendo un niño expuesto a 2 idiomas, preguntan o todo el tiempo traen en su cabeza, como diciendo, ¿será normal, no será normal, estará bien, no estará bien? El tiempo de desarrollo lingüístico puede ser diferente al de un niño monolingüe, sobre todo en las primeras etapas. Entonces, está estudiado que los niños expuestos a más idiomas durante las primeras etapas de desarrollo tardan un poquito más en empezar a hablar o a producir estructuras más complejas, porque la cantidad de información que están procesando es enorme, es inmensa. Y como antes se da el lenguaje receptivo que el expresivo, entonces están pasando mucho tiempo recibiendo información y tratando de acomodar en su cabeza zapato, shoe, chaussure, ¿no? O sea, están tratando de acomodar todo eso para que luego salga. Entonces, eso puede pasar y es normal. Que por lo mismo, en las etapas iniciales pueden puntuar por debajo en pruebas estandarizadas. Ajá, porque su lenguaje expresivo seguramente no va a ir a la par en esas primeras etapas. Puede haber diferencias entre el lenguaje receptivo y expresivo, que uno salga mucho más alto que el otro. El desarrollo morfosintáctico puede ser distinto en cada lengua o va a ser distinto en cada lengua. Entonces, por ejemplo, en el español, las terminaciones de las palabras, de los verbos en pasado, son más fáciles. He corrido, he ido, ¿no? Pero en inglés son muy cortas. Y talked. Y eso es más difícil. Entonces, es probable que, y en nuestro idioma se dan antes estas terminaciones que en el otro idioma. Entonces, es probable que salgan antes. ¿Hasta aquí tienen dudas? ¿No? Y finalmente,
hablar un poquito acerca de la alternancia de código. Muchas veces cuando los niños están pequeñitos empiezan a meter palabras del otro idioma y están hablando español y meten palabras de inglés o así. Y eso es normal, ¿vale? Eso es parte de, y esto disminuye con la edad. En los niños que son bilingües, bimodales, se dan al mismo tiempo que están signando. En vez de code switching se llama code blending, que es al mismo tiempo, y al mismo tiempo que signan están hablando, pero en los niños que son bilingües, orales, sucede esta situación, alternan, pero eso se va disminuyendo con la edad. No se tienen que preocupar, no se van a quedar así, van a salir adelante bien. Entonces, bueno, pues esto es un poco acerca del bilingüismo. Muchísimas gracias a todos y espero que nos quedemos con estas expectativas súper altas y nada más.